Muy bien, entonces podemos empezar. ¿Qué problema? He sudado para entrar y conversar con ustedes. Bien, amigos, mi nombre es Julio Gutiérrez Samanés. Muchos ya me conocen. Sí, me recuerdan que estamos saliendo, efectivamente. Yo creo que voy a avanzar conversando. Me invitaron para hablar de un tema muy interesante que es sobre la artesanía, su historia, su importancia. Como sabemos todos, el ser artesano es un oficio, una profesión, es una vida entera entregada al arte. ¿Qué les puedo decir? Cuando era niño, mi padre decía que había que tener un oficio, había que tener una profesión, un arte y aprender algún idioma. Eran como 4 patitas en las cuales uno podía sostenerse y si no tenía trabajo en su profesión, pues trabajaba en su oficio, si no había en el oficio, en su arte, y si no había ni en arte, ni en profesión, ni en oficio, podía trabajar en otras cosas, ¿no? Como haciendo uso de algún idioma que aprendiese. Esto me sirvió toda la vida. En realidad yo estudié ingeniería química, antes había estudiado en la Escuela de Bellas Artes, pintura, grabado, todo lo que se hacía en una escuela. Fue una cosa pero estupenda para mí tener a grandes maestros allí. Mi padre pensó que yo no iba a vivir como artista, que eso iba a ser muy difícil para mí, que la experiencia que él tenía con artistas y los recuerdos que tenía eran bastante dolorosos, tristes, ¿no? Porque primero que llevaba una vida muy difícil, el artista siempre estaba pobre, tenía problemas porque tenía una vida de bohemio, se alcoholizaba muchas veces. Entonces él quiso que yo hiciese una carrera universitaria. Bueno, le hice caso, estudié, él me dio la libertad para que estudiese lo que yo desease y opté por ingeniería química. La ingeniería me gustó, fue muy lindo, difícil también porque había que estudiar bastante las matemáticas, la química, la física, la ciencia dura que decimos, ¿no? Fue muy bonito, pero lo que no me gustó fue ya de ejercitar. Trabajé un tiempo como ingeniero y era como un soldado dentro de un ejército. Tenía que trabajar dentro de una planta, etcétera. Yo quería mi libertad. Yo quería hacer lo que me gustaba y ahí fue que empecé a desarrollar mi artesanía, que era un hobby al principio, ¿no? Siempre tenía mi barro, tenía mi mesa, mis materiales para modelar, etcétera, pero no había hecho las quemas. Entonces me acerqué a los artistas, a los grandes maestros, como el maestro Mérida, por ejemplo, que era un artesano reconocido en esa época, muy famoso, que había recibido muchísimos premios. Este señor fue incluso uh, uh, le dieron el título de doctor honoris causa en Fine Arts, es decir, en Bellas Artes, en una universidad norteamericana. Cosa fabulosa. Y alguna vez dio una conferencia, y yo fui a la conferencia esperando escuchar a un señor conferencista, ¿no? Que se sentaba y con terno y corbata, no. Él se puso a modelar una persona, un hombrecito, ¿no? Y mientras los artistas, escritores, poetas, recitadores recitaban poesía referente a la artesanía, referente a la creación con el barro, que imitaba al mismo Dios. Una cosa pero tan linda, tan hermosa, que cuando terminó el maestro Mérida, se levantó y todos le aplaudimos, pero nos dejó boquiabiertos con una sola actitud. Dijo, bueno, ahora ven a este hombrecito sentado, está recto, no tiene expresión. Vamos a hacer que tenga expresión.
y le dio un empujón. Y como el barro estaba fresco, la figura tomó una actitud de desesperación. Parecía un hombre que había sido golpeado por algo y que gritaba. Ese solo efecto hizo que yo decidiese ser un artesano, un artista, decidiese que mi expresión sea a través del barro. Bueno, ese tipo de experiencias uno va teniendo en la vida y el artesano, como les decía, es un ser libre, es alguien que no está sometido a un salario, tiene toda una serie de riesgos, dificultades. Es cierto, es bien difícil realmente pasar, sobre todo la primera época, ¿no? En que yo ya me había casado, no tenía mi pareja y con ella hacíamos artesanía, salíamos a vender, a veces nos estafaban, no nos pagaban, era triste no tener todas las condiciones que uno quería, pero había que seguir esforzándose. Trabajé en mi profesión en muchas veces dejando de lado mi barro, mi arcilla, pero volvía y volvía. Así que fui becado al Japón, me presenté a una beca, gané la beca y en el Japón vi toda la maravilla de la artesanía, de la cerámica, cómo vivían los grandes artesanos, los artistas. Era una cosa pero realmente fabulosa. Bueno, a mi vuelta armé mi taller, mejoré, seguí trabajando para la entidad que me invitó, que fue el Senati. Hice cursos por todo el país, desde el norte al sur. Tengo realmente cientos de alumnos que han aprendido conmigo y yo he aprendido de ellos, porque el artesano siempre es humilde, va a aprender, va a reconocer la belleza y la grandiosidad de otras personas y lo poco que uno puede dar lo da con todo cariño, con todo gusto. Fue así que a través de Senati estuve en Cajamarca, en Huaraz, en Lima, en varios sitios, en Puente Piedra, en Vitarte, en Lurín, trabajando con artesanos desplazados, gente que había sufrido la muerte de sus parientes, los crímenes de ambos lados, de los terroristas y de los militares y el ejército. Con esa gente aprendí muchísimo, porque con ellos iba a los museos y me mostraban ahí, al ver la cerámica Wari, este color blanco es de tal sitio, este color oscuro, pardo es de tal lugar, este color veo plomizo solamente hay en tal sitio. Así aprendí muchísimo y cuando estuve en Quinoa, en Ayacucho, fui con varios artesanos, uno de ellos que era lisiado, que había sido atacado por no sé si por las fuerzas policiales o por los propios campesinos, y tenía medio cuerpo malo y apenas podía caminar, pero él me llevó a todos los sitios y sacamos los materiales, las arcillas, los colores y todo eso. Dejé un informe que debe obrar allí no sé si esa vez trabajé para GTZ o para, para la asociación belga, algo por ahí era, GTB, algo por ahí, ya ni recuerdo. Igual estuve en Puno, estuve en Pucará, donde concurrí varias veces a dar capacitaciones, aprendí muchísimo, enseñé, hicimos hornos, trabajamos los materiales, les llevé los propios dibujos y fotografías de las cosas que ellos tenían, como hice en Cajamarca, como hice en Huaraz, para que recuperen su propia cultura, para que no estén copiando a nadie, que tenemos 10.000 años de diseños, de cultura. Escarbamos en algún lugar de nuestra tierra y vamos a encontrar tiestos cerámicos de artesanos ceramistas como nosotros que hicieron esto hace 10.000, 5.000, 3.000 años. Es una grandiosa
que nosotros a veces dejamos de lado, admirados por todo lo que nos viene de fuera. Nosotros tenemos para mostrar. Cuando he estado en Berlín, en París, en Roma, en el Vaticano o en Nueva York viendo los museos, me enorgullecía ver la cerámica de nuestro país, de muchos sitios, la misma cerámica cusqueña, peruana, la cerámica de Nazca, de Paracas, de Chavín, cosa extraordinaria. Todo eso aprendí por el mundo y la cerámica, este humilde, me llevó a caminar, fui hasta Alaska, fui a Chile, a Argentina, caminé por toda Latinoamérica, llevando mi humilde trabajo, mi bulto con artesanías y con mis barros. Entonces, estas cosas me dan a entender que el oficio de artesano es mucho más que una profesión, es un oficio que el hombre lleva en el alma, que lleva en los genes, en el recuerdo, y que va dejando patrimonio cultural, va construyendo patrimonio cultural. ¿Quiénes hacen todas las maravillas que en nuestros pueblos el turismo explota? ¿O el turista viene y queda admirado por toda esa belleza? ¿Con la obra de quién se muestra el Perú fuera? ¿No es con la obra de los artesanos de hoy, de ahora, y los artesanos de antes, de ayer, de antes de ayer? Los artesanos antiguos que no tienen nombre. ¿Quién habrá hecho el cuchillo o el tumi de oro? ¿Quién habrá tallado el Intihuatana en Machu Picchu? No lo sabemos, pero han sido artesanos como nosotros. Allí, en Chavín, donde está el lanzón monolítico en su propio sitio, el obelisco Tello, el obelisco o la piedra Raimondi, han sido trabajos hechos por artesanos y lo han hecho con mucho esmero, con exactitud, con belleza, con arte y con tecnología. Todo eso es esta profesión de artesano. Yo me precio de ser artesano después, pero mejor, antes de decir que soy ingeniero, que soy artista plástico, que he estudiado, me encantan las matemáticas, las letras, la química, la física. Antes soy un artesano, porque un oficio quizá el más noble. Bueno, sobre participación en ferias, realmente fue muy bonito encontrar una hermandad de artesanos en el camino. No era solo, nos apoyábamos arrastrando nuestros bultos. Yo recuerdo que los plateros iban con un maletincito, era algo que envidiábamos. Nosotros los ceramistas siempre arrastrando bultos, cajas y cajas, y teníamos que apoyarnos, ayudarnos. En la Feria del Hogar, en la Feria del Pacífico, en Lima, en tantos sitios que hemos caminado durmiendo a veces en el mismo sitio donde estaban las ferias, en parques, en avenidas, en lugares así, comiendo de un solo plato a veces, compartiendo todo. Una cosa pero extraordinaria. ¿Cómo no recordar a todos esos artesanos? Muchos de ellos ya han fallecido, ya no están con nosotros, pero nos han enseñado ese modo de vivir, de hacer tu propia plata, de mostrar tu arte, de hacer conocer lo que tienes. Después empecé a salir del país, empecé a viajar a otros lugares y, perdón un ratito, debo entregar un teléfono a mi esposa. Gracias. Bueno, y allí encontré también esa misma hermandad, pero en otros idiomas, en otras razas de personas, grandes, gigantes, pequeñitas, negros, blancos, amarillos, una cosa maravillosa. Concurrí el año 16 a la feria de Folk Art en Santa Fe, en Nuevo México, en Estados Unidos, quizás una de las ferias más grandes del mundo. Había más de 4.000 artesanos y
qué belleza de cosa, qué grandeza de gente y qué enormidad. Ahí nos encontrábamos la humanidad entera abrazándonos. Toda esa experiencia fue valiosísima para mí y siempre la he participado, la he mostrado aquí en el Facebook, en fotografías, en todo lo que se pudiese para llegar a todos nuestros artesanos y indicarles que sean orgullosos, que se sientan felices de ser artesanos, que es una bendición del cielo. No es cualquier cosa. Cualquier profesión sirve a la profesión del artesano. El poeta sirve al artesano, el músico sirve al artesano. Y bueno, he visto tantas líneas artesanales, tantos trabajos que se hacen, y muchas de esas líneas no son conocidas fuera del país, se hacen solamente aquí. Algunas técnicas se han perdido. Por ejemplo, en Cochabamba me mostraron en un convento unos niños monolitos cusqueños. Quedé pero maravillado por su belleza, pero más maravillado porque había desaparecido una técnica. Aquí, en el mismo, nadie sabía, ni los artesanos. Estos niños monolitos tenían pestañas de pelos o de plumas, no sé decir de qué, pero tenían unas pestañas finísimas. Y aquí ya no se las hace. Supongo que estos manuelitos son del siglo XVIII, ¿no? Son más antiguos de los que hoy se hace. También con, por supuesto, a simposios, a encuentros de artesanos. Me acuerdo el año 2007 que me dieron un premio de maestro regional, creo que fue de Cusco, y me invitaron a ir a Montevideo a un encuentro de artesanos llevando una ponencia, porque yo podía dar una ponencia. Muchos de nuestros artesanos son bastante humildes, pero lo pueden hacer así hablando, sin necesidad de leer, de meterse a los libros, a las bibliotecas. Solamente su experiencia es valiosísima. Y allí un señor dijo, delante de los representantes de nuestro país, ¿no? De ese momento, dijo que el Perú había tenido la, la triste experiencia o algo así de haber hecho de la artesanía basura, que en una época de la historia se había exportado basura, piedras, se había exportado cosas sin valor a título de artesanía, y que por eso en el mundo había decaído la artesanía. Me dolió mucho. Supe después que eso había sido cierto. Y por supuesto yo ya no pude decir nada, yo no era de mi competencia. Yo iba a presentar lo que había trabajado, desarrollado acerca de quiras cusqueñas que habían dado la vuelta al mundo. Probablemente la artesanía, como dice mi amigo Fernando Ruiz Caro, la artesanía contemporánea peruana más difundida en toda la humanidad, porque eso ha ido al África, al Asia, en todos sitios se ha difundido la artesanía, estas ventas de cerámica cusqueña. Bueno, en esa actividad que fue un simposio, hablaron todas las personalidades importantes, ¿no? Que eran doctores, antropólogos, arqueólogos, investigadores de la cerámica, de la textilería. Fue una cosa extraordinaria, muy linda. Traje videos, por supuesto, traje revistas, libros que difundí. Otra vez estuve en una feria esto fue el año 2000 en Argentina. Nos habíamos prestado para todo, nos habían dado así, al debe, ¿no? El viaje, el envío de los paquetes, todo, y llegamos a una feria en la que, una feria gigantesca, lindísima, por supuesto, unos hangares como esos que hay para los aviones, y no se vendía. Tuvimos que hacer intercambio de nuestras artesanías entre todos. Yo me traje muchas cosas, la que se resultó muy beneficiada fue mi esposa, porque traje joyas, traje bolsones de cuero, cosas pero muy bonitas, pero solamente intercambio, y dinero no, tuve que pagar durante un año todas mis deudas. Pero
allí se dio una capacitación interesantísima de un maestro, varios maestros por supuesto, sobre el diseño en la artesanía. Esto motivó a que hiciese un folleto sobre toda esa experiencia y se publicó. El folleto salió y pude hacer un curso incluso de cómo hay que mejorar nuestra artesanía sin destruirla, sin que su contenido cultural sea afectado, que sea una artesanía recreada, innovada, con los mismos materiales, pero de repente como filtrada, ¿no? Que se le haga una limpieza de todos los defectos que tuviese. Y eso fue muy importante para mí porque con ese motivo pude empezar a comprender el diseño en la artesanía, que no es lo mismo que el diseño industrial, tampoco el diseño que se hace, el diseño moderno de modas, textiles, etcétera. Es otra cosa, hay que entender a la cultura desde adentro. ¿No? Generalmente nuestros diseñadores se llevan por esos catálogos bellísimos que se editan en el extranjero y quieren copiar, ¿no? Imponer aquí, reducir a esas fórmulas ¿no? minimalistas que hay, etcétera. Me parece interesante, pero eso ya no es artesanía, eso puede ser cualquier otro producto innovado, pueden ser gifs, regalos, etcétera. Bueno, y así viajando aparecieron los premios, recibí muchas medallas, condecoraciones, fue una cosa grata para mí porque había pasado los años, mis compañeros de profesión ya estaban en cargos muy expectantes como gerentes, etcétera, y yo, humilde artesano, seguía arrastrando mis cajas por aquí, por allá, pero empecé a enseñar. Enseñé con Senati, enseñé, como les dije, por todo el país y también a producir para sostenerme con eso. Allí fue que recuperé una tecnología que había desaparecido, ya por lo menos medio siglo o más, ya no se hacía, sino solamente en la zona de Pucará, que era la cerámica vidriada cusqueña o coscolosa. Enseñé a muchas gentes, muchas personas que ahora viven, ganan muy bien de todo eso. Ojalá que compartan también sus ganancias con sus trabajadores y con la gente. Y hice una tesis, porque yo había trabajado mucho tiempo reuniendo materiales, organizando los artesanos, tenemos así como yo tengo acá, en bultos, amarramos nuestros recortes de periódico, fotografías, ahora ya puede ser todo en la computadora, pero antes no era así. Entonces reuní todo un bloque de materiales y me puse a estudiar y trabajar, y de allí salió un libro que me encantaría mostrarles, que es este. Es el rescate de la cerámica vidriada colonial cusqueña. Recibió un premio en Tenerife, en España, el año 2006, pero por situaciones económicas no se pudo editar el libro, y 10 años después el Ministerio de Cultura lo editó aquí en el Perú. Y está en internet con el mismo nombre, Rescate de la cerámica vidriada cusqueña, .pdf, pueden encontrarlo y gratuitamente pueden revisar, ver el libro, los que necesiten. Y bueno, esa fue una experiencia muy interesante, valiosa para mí. Me valió también que me dieran el premio, varios premios. Uno de ellos fue la medalla del Congreso, otro fue personalidad meritoria de la cultura, y finalmente el premio más esperado, ¿no?, por todos los artesanos, que es el de Amauta de la artesanía peruana, el año 2016. Esto también me trajo otro premio que valoro muchísimo. Mi ciudad, la ciudad del Cusco, me dio la medalla de la ciudad ese mismo año, el año siguiente, el año 17. Bueno,
como les cuento, ha sido una experiencia lindísima el vivir y hacer de la artesanía una profesión. Probablemente como ingeniero yo hubiera también tenido alguna expectación, ¿no? Pero no creo que hubiera viajado, hubiera tenido experiencias tan vastas, tan valiosas como la de artesano. Y igual como artista, ¿no? Yo valoro el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que le ponen mis colegas pintores, mis colegas músicos a su tarea, a su trabajo, pero es tan los reconozcan, que les den por lo menos sus incentivos. Yo quisiera que todos fueran artesanos, ¿no? Y he hecho lo posible. Varios amigos músicos, por ejemplo, he hecho ocarinas, les he enseñado a hacer quenas, flautas de arcilla, para que con eso vivan, puedan mejorar sus ingresos, porque realmente de lo que les pagan no pueden vivir, viven una vida bastante pobre. En cambio, el artesano de alguna manera no se cae, ¿no? Siempre digo, en esta pandemia en que todos estamos así fuera de foco, yo digo, tengo mis manos, tengo la arcilla, puedo conseguir algún dinero para tener combustible, etcétera, y puedo hacer mi artesanía, y donde sea, en cualquier lugar del mundo donde encuentre arcilla, seguramente que me pondría a hacer mi artesanía y sobreviviría. Bueno, no sé cómo esté con el tiempo, si alguien pueda avisarme, tal vez en la misma pantalla puedan colocar algún aviso. Eh, Quería también comentar sobre una experiencia muy buena que tuve, que fue el ser participante de CONAFAR. CONAFAR es un organismo que está en la propia ley del artesano, que es nuestra ley, la ley 29073, ¿no? Que es una ley que se dio todavía el año 2007, y fíjense, recién estamos teniendo frutos, recién se ha implementado, no hace mucho, su reglamento, etcétera. Y allí se dice, por ejemplo, que el objeto de esta ley es regular el desarrollo sostenible, la protección y promoción de la actividad artesanal en todas sus modalidades, preservando para ello la tradición artesanal en todas sus expresiones propias de cada lugar, difundiendo y promoviendo sus técnicas y procedimientos de elaboración, teniendo en cuenta la calidad, representatividad cultural y utilidad, y creando conciencia en la población sobre su importancia económica, social y cultural. Qué cosa maravillosa. Para mí es algo valiosísimo que tengamos una ley que nos proteja, que pueda velar por todo lo que podemos hacer. Antes éramos desconocidos por todos, ¿no? Éramos vistos incluso como gente que hacía cosas pobres, cosas humildes. Ahora ya no. Esta ley tiene finalidad, ¿no? Por ejemplo, debe facilitar el acceso del artesano al financiamiento privado, mejorar sus condiciones de productividad, competitividad, rentabilidad, y eso se está haciendo, ¿no? A través del ministerio. Hemos recibido capacitaciones en computación, en marketing, en comercio electrónico, ¿no? Y estamos a la cabeza en muchas cosas, ¿no? Cuando antes éramos la cola. Bueno, depende todo esto. En el capítulo segundo se habla del clasificador nacional de líneas artesanales. Una cosa tan difícil de hacer, ¿no? Clasificar cuántas líneas artesanales hay, realmente hay muchísimas, ¿no? Hay artesanía tradicional e innovada, y hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la tradicional, la que hace nuestro pueblo por tradición, ¿no? De los abuelos, tatarabuelos, y hay que respetar esa artesanía, no podemos
negociarla. En cambio, hay otra que es innovada, que es ya de carácter utilitario, que se adapta a la realidad, a las necesidades, ¿no es verdad? Por el tamaño, por el peso, la forma, etcétera. Bueno, hay todo el tema del clasificador nacional de líneas artesanales, ocupa un capítulo. Hay otro capítulo sobre las entidades involucradas en la actividad artesanal, ¿no? El rol promotor del Estado, ¿no? El Estado tiene que promover, pues, que mejore esta artesanía, que no desaparezca, que haya una producción, ¿no? Que retorne como producto bruto interno, etcétera, ¿no es cierto? Que haya investigación, que haya rescate, difusión cultural, etcétera, de la artesanía. El ente aquí en mi ciudad, en Cusco, es el DIRCETUR, la Dirección de Comercio Exterior y Turismo. Y hay muchas entidades involucradas, por supuesto, todos los ministerios, ¿no? El Consejo Nacional de Fomento Artesanal, que se ha creado precisamente para que los artesanos tengamos representación nacional en este consejo. Son 6 representantes artesanos de diferentes regiones. Se supone que son las regiones que más concurren en artesanía, donde hay más artesanos. Tienen que estar formalmente constituidos, por supuesto, tienen que tener un registro nacional del artesano, tenemos el registro del RNA, todos los artesanos, y tiene que estar al día. ¿Y qué funciones tiene este Consejo de Fomento Artesanal? Fíjense, es importante para nosotros proponer la política artesanal del país y las normas y acciones de apoyo a dicha actividad. Es decir, no tenemos que esperar que desde el cielo nos caiga estas cosas, tenemos que proponerlas nosotros. Evaluar permanentemente el cumplimiento de los objetivos propuestos y sustentar las medidas necesarias para su eficaz aplicación. Por supuesto, si nosotros no velamos, no exigimos que lo que dice la ley, que es una belleza, es lindísima, se cumpla, entonces no se cumplirá nada, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, que gran parte del dinero que se debe emplear en capacitaciones, etcétera, termine dilapidándose, ¿no? Se da estas famosas, no sé, ahorita no recuerdo el nombre, pero sale el dinero en cosas que no están llegando al artesano, y eso duele, porque debíamos estar en mejor situación, como está México, otros países, por supuesto me han dicho de que no haga comparaciones con países extranjeros, pero es porque tal vez estemos un poco atrasados y hay que caminar más rápido. Promover la organización de certámenes nacionales, regionales y locales. Desgraciadamente por el centralismo solamente se hace en Lima, pues, y tenemos que pelearnos un espacio para ir y llegar a Lima. ¿Por qué no se hace en la región? ¿Por qué no se hace en los distritos, etcétera? La región lo hace. Y me consta con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque a veces no tienen ni siquiera presupuesto para ello. Tiene que haber, la ley lo dice. Los municipios tienen en sus manos a los artesanos que son los promotores del desarrollo. No tenemos industrias, no tenemos grandes recursos industriales para mover y dar trabajo, pero los artesanos damos trabajo damos trabajo a nosotros mismos y trabajo rentable. Es cierto que es estacional, a veces baja, a veces sube, a veces no hay, pero ¿quién no ha hecho alguna vez de artesano, siquiera apoyando, colaborando? Mucha gente que ahora son profesionales, en mi taller han trabajado humildemente, de repente preparando arcilla o decorando, pintando cosas. Ahora viven ya muy bien, de repente con otras profesiones, pero la artesanía les ha servido. Proponer el clasificador nacional de líneas artesanales. Supongo que esto ya estará hecho. Promover que las personas con discapacidad tengan acceso a centros de formación y capacitación artesanal.
también es algo muy importante. Las personas con discapacidad, hasta ciegos he tenido en el taller que han venido a trabajar porque querían hacerlo y han hecho obras increíbles, sordomudos que han hecho obras maravillosas. He quedado sorprendido con la capacidad que tienen estos señores que les decimos discapacitados. Y bueno, también están lineamientos estratégicos. Debe crecer este sector, que es un sector que concurre, que da dinero para el Estado, para el país, ¿no? Genera divisas por exportaciones, etcétera. Todo lo que se lleva el turista de artesanía es una exportación que va con los pies del turista. Es una exportación del mismo sitio de donde trabaja el artesano y deja valor. Promover, preservar los valores culturales, históricos y de identidad nacional. A más de la artesanía, supongo que es el arte, ¿no? El que tiene esta cualidad. Pero los artistas siempre son pocos. En cambio, los artesanos somos miles. Y esos miles hacemos cultura, dejamos historia, creamos identidad cultural, orgullo nacional. Eso hay que tener siempre presente para decirles a las autoridades por qué tienen que apoyarnos, por qué tienen que hacer que la artesanía no muera, que no se cierren los talleres, que por el contrario se abran más talleres que nunca le cuestan al Estado. Con nuestro propio peculio desarrollamos nuestros talleres. Cada clavo que ponemos allí nos cuesta, es nuestro esfuerzo, no le cuesta al Estado. Y el Estado que recibe nuestros impuestos muy pocas veces o muy poco está dando por todo este conglomerado de artesanos que tenemos en el país. Y la ley exige que estos señores que preservan valor cultural, histórico, identidad, también puedan innovarse tecnológicamente, también puedan crecer, multiplicarse. Y hay que propiciar la articulación. Estamos desarticulados, no hay cooperación, asociación. Nos reunimos en una asociación solamente porque de repente hay la posibilidad de conseguir algún dinero de apoyo, pero eso no es el objetivo. La cosa sería que como asociación, como institución, podamos tener más volumen de producción y poder tener más oferta y mejorar la calidad de cada uno de los artesanos, cada uno de los talleres y sacar fuera del país nuestro producto, como hacen los japoneses, como hacen los europeos, todo el mundo. Hace poco, 2 años atrás, estaba en Italia. Qué pena que ahora hayan sufrido todo eso. Estuve en la en la meca de la cerámica, que es Faenza. Los talleres son igualitos que los nuestros, un poco más ordenados, más bellos, más bonitos, más pitucos diríamos, pero lo mismo, con los mismos pinceles, con los mismos materiales, los mismos colores que trabajamos, igual. La técnica es mejorada, por supuesto, porque ellos tienen asistencia, tienen institutos de desarrollo para cada barrio, cada zona. Entonces tienen allí a todos los profesionales, tienen plantas piloto donde están desarrollando sus pastas cerámicas, sus colores, están desarrollando sus diseños, están generando revistas, libros, etcétera, sobre la artesanía, sobre lo que hacen. Nosotros no tenemos todo eso, lamentablemente. Es envidiable estar en esos sitios, pero hay que aprender. Hay unos museos fabulosos, uno de los museos más lindos del mundo, que es exclusivamente de cerámica, está en Faenza. Miles de piezas, y las piezas más formidables de los grandes artistas, de Joan Miró, de Pablo Picasso, de Dalí, que han donado sus piezas para mostrar ahí trabajos hechos en cerámica, bellísimo. Y no falta pues la cerámica peruana precolombina allí mostrándose para nuestro orgullo. Bueno, no sé cuánto tiempo ya estaré
y no encuentro si alguien nos pasa alguna nota. Acá me dice Lilian Plasencia, duele la indiferencia del Estado para los artesanos en plena pandemia. Claro que duele, es dolorosísimo. Pero ojalá que ahora salga a luz. Los apoyos tienen que ser para la gente más pobre, más humilde. Los artesanos más pobres son los que necesitan más y tenemos que apoyarnos nosotros mismos. Ya van 40 minutos, me dicen. Yo creo que podemos ir concluyendo. Bueno, ¿qué más decirles? Agradecerles por haberme permitido llegar a ustedes. He reconocido a varios de mis amigos, a Leonidas, con quien hemos estado en Roma correteando, yendo al Vaticano para visitar el museo, pero el día domingo no atendía. Nos fuimos a caminar por el Foro Romano, por el Coliseo. Dani también, que debe estar por ahí, nuestro amigo. Y leerles algo de este poemario para terminar. Esto lo hice pensando en nuestro arte de la cerámica. Bueno, voy a tomar cualquiera de ellos. Preparación del barro. Polvo eres y en polvo te convertirás. Está escrito y se te ha dicho. ¿Acaso lo dudas? Del barro nací, me hice hombre modelado con mis propias manos. El rayo y el fuego diéronme vida, ojos, luz prestada, soberbia egolátrica exagerada, que devolveré para retornar al barro, que estamos amasando afanosamente contra el tiempo pétreo, de esta arteza inmaterial, metapsíquica y transitoria de la carne, como la vacuidad de toda esperanza, de toda eternidad y optimismo humanos. Y un pedazo siquiera de este poema. Basta ya. He visto llorar a mi madre en el rostro desesperado de mi pueblo. He visto tanta injusticia y dolor que me he revelado. Una muralla de corazones de madres se alza contra la miseria. Grito de libertad desde las entrañas, consigna de lucha a muerte. Basta ya, traficantes del hambre y del dolor. Del barro y vidrios de colores fundidos en mi fragua de vulcano indio, he creado esta esperanza, jugando a Dios, salieron de mis manos poesías modeladas, silencios, estridencias, texturas y oquedades, gritos de dolor y de protesta, pasiones desaforadas como los Cristos indios atormentados del maestro Mérida, Cristos retorcidos en sus leños del maestro Tupa, o cacharros centenarios de Ruiz Caro. En fin, esperanzas constructoras, confieso, me he cansado de esperar y he expuesto mis alas nibias a la muerte, mi pecho a las balas asesinas, y he desatado las heridas y abierto todas las venas. Un océano de sangre ha arrastrado las vidas de mis hermanos, y entre el olor putrefacto recojo los huesos amados llorando para reincorporarme por nuestros muertos, por nuestros pueblos, por nuestros héroes. Voy a vivir y renacer con una nueva primavera. Muchísimas gracias.